Buenas noches. Gracias por ver esta presentación que es la lección de nuestra célula en nuestra casa de crecimiento de la casa de la familia de la hermana Sandra Longoria. He decidido hacer la presentación en vez de asistir a la célula por razones básicamente de cuidado estricto. No me han comunicado todavía los resultados de mi test de COVID y pues esa razón pues casi que me obliga a estar un poco en casa. Y bueno, creo que la hermana Sandra se ha encontrado un poco indispuesta, aunque ella manifestó su intención esta mañana de poder hacer la célula en su casa, cosa que agradecemos, y habla muy bien de su hambre de aprender de Dios. Así que el tema, vamos a hacer la lección virtual. El tema de hoy se llama Fe para Salvación. Con el propósito también de no quedarnos atrasados en las lecciones con las demás células, prefiero hacer la presentación y luego ustedes la pueden ver y la podemos discutir posteriormente. El tema de la lección de hoy se llama Fe para Salvación. Hay varios textos que están al principio de la lección, que son Juan 3:16, que es un texto conocido en el que se nos dice que por amor Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un acto de amor la entrega de Jesús por nosotros, y nuestra reacción debe ser creer en que Jesús es el Hijo de Dios y permite que adquiramos salvación. El otro texto tiene que ver con Lucas 13, 23, 25, que es un texto conocido que Jesús le dice a sus discípulos o a quienes enseñaba en ese momento: esforzados por entrar por la puerta angosta. Es decir, era un llamado al sacrificio. También el texto en Romanos 10, 9, 13 tiene que ver con acciones, que es importante, que se trata de, como cristianos, nuestra fe se activa cuando confesamos, cuando creemos y creemos para salvación. Entonces es confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, confesando creemos en Jesús, confesando que creemos en su poder de salvación. Es una condición para poder adquirir la salvación. Y el último texto tiene que ver con Romanos 3, 21, 28, que realmente es muy interesante porque habla de que la justicia es por medio de la fe, y de eso es lo que queremos hablar en este momento. Justicia por medio de la fe. Ese texto dice: alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, estoy leyendo el texto anterior. En Lucas 13, 23, 25 dice: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Ok? Y el texto que quiero leer acerca de justicia por medio de la fe está en Romanos 3, 21 al 26. Ya lo voy a leer. Romanos 3, 21 al 26. Y ese texto es muy interesante porque dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera que, repito el texto más importante, el 22, que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ese es un texto interesante a propósito de la fe. También recuerdo haber aprendido en la lección pasada, y lo estaba mencionando en la predicación del martes de noviembre 10, en que fe es esa acción de creer que Dios ya hizo su parte, de que Dios ya hizo su trabajo, hablando de obtener un milagro. Pero hablemos un poco más de la fe. Una de las condiciones para poder entrar al reino de Dios es la fe salvadora. Estamos atendiendo la vida cristiana por razones de fe. Creemos en Jesús porque creemos que Jesús nos lleva camino al cielo. Perdón. Discúlpeme, por favor. ¿Eres tú, COVID? Creo que no.
el asunto está en que la segunda condición principal para entrar al reino de Dios es la fe salvadora. De manera que lo primero que tenemos que hacer para ser salvos es empezar a seguir a Jesús como su Salvador. Seguimos a Jesús, pero debemos creer que Él es puerta de salvación, porque nosotros somos pecadores. Y en el momento en que Jesús entrega su sangre por nosotros, nos hace acercarnos al reino de Dios. De manera que por fe creemos en Jesús, por fe nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos a Dios que nos perdone. Y obviamente hacemos un acto de entrega de nuestra vida a Jesús para hacerlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces hay que creer que la fe es una acción, una fe salvadora. Estamos aprendiendo la salvación por fe, ¿ok? De manera que es importante, como a manera de introducción, debemos siempre entender que para ser salvos y empezar a seguir al Señor como discípulos, debemos entrar en acción de fe. Debemos creer y creer que somos pecadores y que Jesús es el sacrificio vivo por el cual nosotros somos redimidos. ¿Qué es la fe salvadora? Dice el autor. ¿Qué es la fe salvadora? Pues los textos están ahí, todos los textos, todos los que vamos a hablar tienen un contenido bíblico, un respaldo bíblico. La fe salvadora es la fe que nos lleva a salvación, es la fe por la cual adquirimos la salvación. Y esa tiene varios aspectos. Uno primero que tiene que ver es con someter nuestra vida a Dios. La fe salvadora implica someter nuestra vida a Dios, es decir, empezar a seguir los lineamientos de la palabra de Dios, empezar a buscar los caminos de Dios, empezar a entender qué es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces eso significaría someter nuestra vida a Dios. Lee el Salmo 37:5. Creer en Jesús. Ese es un acto interesantísimo, es muy importante. Lo está referenciado en los textos que leímos inicialmente. Es creer en Jesús. Creer en Jesús es una acción de fe salvadora. Hacernos obedientes en el corazón, dice Romanos 6:17. Claro, nosotros tenemos que empezar a obedecer la palabra de Dios, a obedecer los principios de la palabra de Dios. Es decir, tenemos que ser obedientes con el corazón. Creer con el corazón también, ¿no? No creer de palabra, sino creer en mi corazón. Debo creer que Jesús es mi Salvador, que yo soy un pecador y que Jesús ha dado su vida por mí, por mis pecados, y que ahora soy redimido por la sangre de Jesús. Esa es una fe salvadora, la fe que cree con el corazón. Otra cosa importante, otra condición de la fe salvadora, es que tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Eso es básica, condición, como se dice en lenguaje legal, sine qua non, condición importante, condición básica. Debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y obviamente la fe salvadora tiene un alto grado de confianza en Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios. La fe salvadora nos permite poner la confianza en Dios, no en nadie más, no en los hombres, no en el dinero, no en tu posición, no en tus estudios, no en tu contorno social o económico o político, como quieras. No, la confianza debe estar puesta en Dios, Hebreos 2:13. Y además de eso, debemos siempre tener la puerta abierta para que Jesús entre en nuestra vida. Esa es la fe salvadora. Entonces, la fe salvadora implica someter nuestra vida a Dios, creer en Jesús, ser obediente con el corazón, creer con el corazón, creer que la Biblia es la palabra de Dios, poner nuestra confianza en Dios e invitar a Jesús todos los días a nuestra vida. Entonces, de una otra manera, si miramos el texto de la lección, se nos habla de que hay una separación entre el hombre y Dios. Y entonces, si ven el texto inicial, ojalá lo puedan ver hoy, a ver si puedo hacer un poquito mejor ahí. Si ven el texto inicial, hay una separación entre el hombre y Dios. Y esa separación entre el hombre y Dios es el pecado, ¿ok? En el texto, en el libro, está el diagrama. Entonces, la ilustración del puente es que básicamente Dios y nosotros estamos separados por el pecado. Y aprendimos en la lección pasada que pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Entonces hay cosas que separan a Dios del hombre. La religión, la filosofía y las buenas obras. No basta hacer buenas obras para ser salvos, ¿no? Podemos hacer muy buenas obras y perdernos. No basta seguir una religión, no es suficiente, ni tampoco cualquier filosofía. De manera que entre el hombre y Dios hay una separación que es el pecado. ¿Ok? Entonces, realmente el siguiente diagrama, que es este que está arriba, es muy interesante porque se nos muestra que entre esa separación
Entre Dios y el hombre existe un puente, existe una cruz, y esa cruz es Jesús. Es decir, a través de Jesús unificamos al hombre con Dios, recuperamos el camino que nosotros perdimos cuando hemos dejado de creer o hemos abandonado a Dios por nuestro pecado. Es decir, Jesús es el puente. Jesús es el puente entre Dios y el hombre. Y obviamente la tercera diagrama es un poco lo mismo. El hombre, el Jesús nos lleva a la presencia de Dios. Si tú ves en el primer diagrama, en el de arriba, el hombre está en un stand, en un puesto, y Jesús es el puente, la cruz es el puente y Dios está al otro lado. Entonces, en el siguiente diagrama vemos al hombre ya en la misma casilla, en el mismo stand de Dios. Es decir, la cruz, Jesús y la cruz son el puente, son el camino para poder unificar a Dios con el hombre. ¿Ok? Muy importante. Y eso básicamente es nuestro camino de fe. Creer que Jesús es el puente que une a Dios con nosotros, o que recuperamos la posibilidad de estar con Dios cuando creemos que Jesús es el Salvador y que Jesús murió en esa cruz para darnos salvación. Entonces esa cruz se convierte en un puente de vida. ¿Ok? Pero para dar ese paso, el último paso que vimos del hombre ya en el mismo puesto del stand de Dios, hay un acto importante que debemos recurrir, que es nacer de nuevo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Entonces, de manera que ese paso, ese salir del pecado y llegar a Dios a través de Jesús implica nacer de nuevo, implica tener un acto de dejar cosas del pasado y hacer cosas nuevas. Dice que somos nuevas criaturas. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es muy importante porque Pablo hace un argumento muy interesante. Es que dice que nos santifique, que la sangre, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y muestra tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Dios. ¿Ok? Entonces es importante, interesante entender que es espíritu, alma y cuerpo deben ser nuevos para poder participar del reino de Dios. Ese es el acto de fe. Es a través de la fe que nosotros aceptamos a Jesús, y ese acto de fe nos permite ser nuevas criaturas, dejar toda la vida anterior y recuperar nuestro lugar con Dios. Entonces hay un autor que se llama Watchman Nee, que dice: nuestra emoción expresa cómo nos sentimos, nuestra mente nos dice cómo pensamos y nuestra voluntad comunica lo que queremos. Oh, qué interesante, ¿no? Las emociones es lo que sentimos, la mente lo que pensamos, y la voluntad expresa lo que queremos. Entonces, son tres cosas importantes. Es muy importante entender que nacer de nuevo es una acción espiritual, es un camino espiritual. Nace en el texto cuando le dice: ¿cómo es posible que un hombre nazca hebreo? ¿Será que vuelva a nacer del vientre de su madre? No, por supuesto que no. Eso es una acción física. El nacer de nuevo es una acción espiritual. Se nace del espíritu. Es decir, es el espíritu el que gobernará ahora la vida del ser humano. Nosotros, antes de nacer de nuevo, básicamente tenemos un espíritu muerto, tenemos un cuerpo con unas emociones, es decir, tenemos un cuerpo y tenemos una mente, ¿cierto? Pero nuestra voluntad está en el pecado, entonces nuestro espíritu realmente está muerto, dice Efesios 2:1-2, ¿no? Está inactivo, es incapaz de afectar nuestras decisiones y deseos. Nacer de nuevo es una acción espiritual, que significa que recibimos vida después de muertos, porque cuando estamos en pecado estamos muertos en pecado, ¿no? Y además se sabe que la paga del pecado es muerte. De manera que nacer de nuevo, pues no es un acto natural. Nacer de nuevo es un acto espiritual que permite que el espíritu gobierne nuestra vida, que sea la parte espiritual la que tenga preponderancia, que sea la parte espiritual la que tenga el valor más importante. Es decir, nacemos de nuevo cuando nuestro espíritu está gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Es importante entender eso porque
para poder acceder al trono de Dios, debemos ser, como dice el 1 de Tesalonicenses, debemos ser un cuerpo irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Irreprensible significa sin mancha, sin pecado, ¿no? Y ese es un poco el esfuerzo que debemos hacer todos los días, ¿no? Todos pecamos, pero también tenemos que estar constantemente buscando que Dios restaure nuestra vida y nuestra existencia para poder realmente estar en esa plenitud del nacimiento, del nacer de nuevo. Jesús dice que no podemos ver el reino de Dios hasta que nazcamos de nuevo. Es decir, cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios se abre para nosotros cuando creemos, cuando nacemos de nuevo, cuando hay un cambio. Hablamos algunas semanas atrás del arrepentimiento, ¿cierto? Entonces es importante entender que ese nacer de nuevo significa un cambio de actitud, un cambio de vida. Nacemos en el Espíritu, nacemos de nuevo. Y vivir el reino significa experimentar la realidad de Dios. Por eso nosotros hablamos de que Dios es real, tenemos una experiencia diaria con Jesús, acudimos a Él en todas nuestras necesidades, glorificamos su nombre, damos gracias a Dios por lo que hace con nosotros, alabamos a Dios por lo que Él hace y adoramos a Dios por lo que Él es, ¿no? Pero eso no es posible hacerlo si no tenemos un corazón nuevo, no hemos nacido de nuevo. Es el reino de Dios. Significa experimentar la realidad de Dios. ¿Cómo experimentamos la realidad de Dios? Pues cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos una acción espiritual de cambio en nuestra vida que nos permite nacer de nuevo, hacer cosas nuevas. Dice la Biblia que nueva criatura somos cuando aceptamos al Señor. Entonces, esa acción de experimentar la realidad de Dios significa que conocemos a Dios, conocemos su amor, conocemos su perdón, confiamos en Él, tenemos fe de que Él va a estar siempre con nosotros. Y de esa manera, como todo está en el camino de la espiritualidad, en el terreno de la espiritualidad, pues entonces nosotros entendemos y sabemos que Dios vive en nosotros por medio del Espíritu. ¿Ok? Esa parte es muy importante. Nacer de nuevo no es una acción natural, es una acción básicamente espiritual. ¿Ok? El otro punto que tiene que ver con la lección de hoy tiene que ver con que la fe es un don de Dios. ¿Ok? La fe es un don de Dios, dice. Dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, tengo que advertir que la fe es un don y es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, vamos a verla como un don de Dios. La fe es un don de Dios y es un don de Dios porque nosotros, si nos gloriamos por las obras, pues no estamos camino a salvación. Nosotros estamos camino a salvación porque creemos por medio de la fe. ¿Ok? No es cuánto hacemos, sino cuánto creemos. ¿Ok? Dice, no nacemos con la habilidad de poner nuestra fe en Dios. Esta fe es un don del Espíritu Santo. Es el que obra en nuestra vida para que en primer lugar nos volvamos a Dios. ¿Ok? Ese acto de fe, ese redarguir del Espíritu Santo es el que hace que nosotros entendamos que debemos pedir perdón por nuestras acciones y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Es un acto de fe, pero ese acto de fe es motivado por el Espíritu. ¿Ok? Nuestra fe en Dios básicamente es un don del Espíritu Santo. Obra para que nosotros nos volvamos a Dios. ¿Ok? Y nos permite recibir al Señor como su Salvador. No tenemos otra opción, es a través de la fe. Y obviamente la fe nos permite tener una certeza de nuestra salvación. Dice, no nos debemos apoyar nunca en los sentimientos, sino en los hechos. No apoyarnos en la emoción. Cuando hablamos de los sentimientos, hablamos de la emoción. Entonces, no debemos apoyarnos nunca en los sentimientos, sino en las realidades, en lo que hacemos. ¿Ok? Lo que la palabra de Dios nos dice en Juan 5:24, Hebreos 13:5, Juan 6:37, es básicamente eso, ¿no? Que debemos siempre buscar demostrar con hechos lo que creemos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, Romanos 8:14 nos dice que el testimonio del Espíritu es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Es la fe también. La fe es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Básicamente nosotros, una persona sin fe no tiene a Dios, una persona sin fe no tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es testimonio, da testimonio en nosotros de que nosotros tenemos una acción de fe. De manera que la fe, por fe tenemos certeza de nuestra salvación, certeza, seguridad. Es por fe que nosotros aceptamos al Señor, es por fe que sabemos que vamos a ser salvos y que debemos cuidar nuestra salvación como una joya preciosa, ¿ok? De manera que la lección termina ahí.
Hay unas preguntas acá interesantes que yo las quiero hacer. ¿Qué dirías a alguien que te preguntase cómo llegar a ser cristiano? ¿Qué diríamos? Pues lo que aprendimos hoy, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Pues que entramos en el camino de la salvación, acercamos nuestra vida a Dios, llegamos al lado de Dios y además de eso empezamos a vivir una nueva vida. Ok, muy interesante. Y una pregunta para todos, ¿es la salvación el fin del camino o el principio? ¿Es la salvación el fin del camino o el principio? Ahí se los dejo tarea. Entonces, resumiendo, para ser salvo y ser discípulo de Jesús, debemos confesar que somos pecadores, debemos arrepentirnos de ello y pedir a Dios que nos perdone por todo lo que hayamos hecho y que sea pecaminoso. Debemos entregar a Jesús nuestra vida y pedirle que sea nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Cuando somos salvos recibimos el Espíritu Santo. Es un depósito de garantía de nuestra salvación. Es como recuperamos la vida espiritual, porque mientras no aceptamos a Jesús, nuestro espíritu andaba en miserias y pecados, y aceptando a Jesús recuperamos ese nivel de espiritualidad cuando permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos a nuestra disposición una vida en abundancia, una vida total, una vida completa. Entonces es a través de la fe que nosotros logramos entrar al reino de Dios. Es a través de la fe que nosotros logramos pasar de ese estado de separación entre Dios y el hombre. Pero ese estado de separación entre Dios y el hombre hay un puente natural que es la cruz de Cristo. Es el sacrificio de Jesús el que nos permite entender que creyendo en Él adquirimos fe para salvación. Recordemos que la fe debe ser una fe salvadora, ¿ok? Y que nosotros debemos nacer de nuevo como un acto absolutamente espiritual, no natural, espiritual, porque con ese nacer de nuevo, entonces experimentamos la realidad de Dios en nuestra vida. Eso me parece muy interesante la lección de hoy cuando decimos es cuando vivimos en el reino, es que entendemos y conocemos la realidad de Dios en nuestra vida. Es un texto muy maravilloso. De manera que les dejo esta lección hasta este momento, es la lección 6 y por favor, gracias por su atención en el día de hoy. Creo que ya el próximo lunes podremos hacer la lección nuevamente en la casa de la hermana Sandra Longoria para poder compartir personalmente. Gracias por sus oraciones, gracias por sus llamadas y mensajes en estos días que hemos estado un poco distantes, no porque queremos, sino porque hay circunstancias que nos hacen en cierto momento ser precavidos. Les invito a que hagamos una oración en este momento para terminar y pedir a Dios que nos permita entender su majestuosidad acerca de la fe. Señor Jesús, doy gracias a ti por este momento. Doy gracias a ti por la oportunidad que tengo de transmitir esta lección, Señor, de discipulado con el tema de fe para salvación. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias a ti, Jesús, porque tu sacrificio en la cruz nos ha acercado a Dios. Eres el puente, eres la puerta que permite el acceso a Dios. Es a través de tu sacrificio que nosotros somos salvos. Damos gracias a ti, Señor, por tu sacrificio. Inmerecido nosotros, sin embargo, tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús, porque con ese sacrificio nosotros recuperamos el camino y volvemos a estar en la presencia de Dios. Señor, permítenos todos los días nacer de nuevo. Todos los días necesitamos mejorar nuestra vida espiritual, Señor. Gracias por enseñarnos que vivir el reino significa experimentar tu realidad, conocer tu amor y tu perdón. Gracias, Señor, porque todos los días tú nos enseñas, nos perdonas, nos permites conocer de tu amor. Estamos vivos hoy por un acto de amor tuyo, por una decisión de amor tuyo, por misericordia de tu amor. Gracias, Señor, por eso, por ese don que tenemos hoy de la vida. Señor, permítenos ejercitar el don de la fe. Permítenos adquirir el don de la fe para que nosotros tengamos más opciones diariamente de saber que confiamos en ti para salvación.
pero por sobre todo, Señor, permítenos entender que la fe es la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación. Permite que no nos apoyemos nunca en los sentimientos, sino que nuestras acciones puedan demostrar que somos personas de fe. De manera, Señor, que damos gracias a ti por tu sacrificio, porque es a través de la fe que nosotros logramos reconciliar nuestra vida pecaminosa con una vida llamada a santidad, como dice tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada familia que está escuchando este mensaje. Gracias por cada persona. Gracias a todos los que van a escucharlo, y bendecimos a ICR, bendecimos a la familia pastoral, bendecimos cada casa de nuestras familias aquí y en nuestros países, y permite, Señor, que el próximo lunes podamos nosotros gloriarnos y aprender un tema nuevo que será quiénes somos en Cristo. Gracias, Señor, por esta tarde, y gracias, Señor, por tu misericordia, y gracias por las bendiciones que tenemos en ti cada día. En el nombre de Jesús oramos a ti y damos gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Les agradezco su tiempo, son 25 minutos en este momento, y les agradezco su tiempo. De manera que, gracias a Dios, nos veremos el próximo lunes. Yo aspiro a estar el viernes en la iglesia si me dan los resultados de mis exámenes en el transcurso de esta semana. Espero que sí, y espero estar bien para la gloria de Dios. Ok, hermanos, felicidades, gracias por su tiempo, bendiciones.